Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a orar, como siempre vamos a orar. El día de ayer, lamentablemente no fue a tiempo como para que nuestro hermano Josué la pudiera colocar hoy en las alabanzas. El Señor ponía en el corazón de mi esposo una canción muy linda que era Un día a la vez. Un día a la vez es nuestra vida con Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque un día, hoy es un día que nos ha dado vida para venir a alabarle y bendecirle. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Como ayer ponías tú en esa hermosa alabanza, Señor, un día a la vez, hoy nos diste vida, hoy nos levantamos con vida, Señor. Como le dijiste a mi hija, Señor, en este lamentable evento, Señor, donde falleció el familiar de su esposo, dame gracias porque tú amaneciste hoy con vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy amanecimos con vida y porque tenemos vida para venir a alabar y bendecir tu nombre, para recibir, Señor, enseñanza tuya. Gracias te damos por ello, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, mi mente, mi corazón, y toca el corazón y la mente de todos mis hermanos para que podamos recibir lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor dice en Lucas 12, del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La enseñanza que el Señor me ponía en este corazón, en esta lectura es ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Dónde están las verdaderas riquezas? ¿Qué son para nosotros nuestras riquezas? ¿Qué es lo que nosotros realmente atesoramos? Normalmente lo que nosotros, los seres humanos, consideramos como riquezas son todas esas cosas que nosotros necesitamos para nuestro bienestar. ¿Cierto? En alguna parte se dice: entre tanto tengas abrigo y alimento, está conforme. Porque Jesús dijo todo lo contrario. Señor, llévame donde tú te hospedas. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero precisamente el mismo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 24 al 34, nos narra esta angustia que todos los seres humanos vivimos. Y cómo esa angustia nos lleva a nosotros a poner, como este hombre de la parábola de Cristo, nuestra confianza en nuestras riquezas. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, ni vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y ese es el gran dilema que vivimos todos los días. Y por más que leamos esto, muy seguramente mañana va a llegar alguna necesidad que nos va a afligir el corazón. Y vamos a querer tener las cosas resueltas, y vamos a querer tener todo definido. Y siempre estamos, mientras estemos con vida, tendremos este grave conflicto en nuestro corazón. Lo que le sucedió a este hombre, que Dios lo bendijo con una gran cosecha, es algo que le pasa a muchos seres. Y lo hemos visto en estos días, y lo hemos visto desde hace... Cuando yo llegué a los pies del Evangelio, tuve la oportunidad de charlar con un pastor que me lo narró de viva voz. Me dijo, en la iglesia tenía un joven, estaba pasando tribulaciones, estaba pasando necesidades. Oramos para que Dios le diera un trabajo. Dios le dio un excelente trabajo. Cuando Dios le dio el excelente trabajo, el joven lo que pensó fue, bueno, aquí hay mucho billetico para yo andar aquí con estos aleluyas para arriba y para abajo. Yo me voy a ir a pasar mi rumba bien chévere. Voy a pasarlo lo más chévere que pueda, muchas chicas, mucho traguito, muchas cosas chéveres. Cuando tenga unos 50 años vuelvo al Señor y me dedicaré a Él de por vida. Y entonces ahí ya, el resto de mis días, le serviré. En todas esas andanzas, el joven se fue a una tienda a compartir unas cervecitas con unos amigos. Y en la tienda se armó una balacera. ¿Y a quién le pegó la bala? Al que iba a estar a los 50 años a los pies de Cristo. Y como eso, hay cantidades de historias en el Evangelio. Y las acabamos de ver en estos días en nuestro país y las seguiremos viendo. Porque tal como el hombre de la parábola, nuestras riquezas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestras verdaderas riquezas? Recordemos el caso del hombre rico, del joven rico. Dice, está narrado en Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres venir, quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él muy estrictamente le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto los he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay una parte muy importante que me llama la atención de este pasaje. Jesús no le menciona el primer mandamiento y debió empezar por él. Y a muchos otros que le preguntaron, maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Se los dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a este joven no se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo? Porque ya iba a ser la pregunta clave de quién. Él sabía que no era Dios el primero en su corazón. La siguiente pregunta de Cristo para él fue, ¿dónde están tus riquezas? Entrégalas todas y ven y sígueme. Y ahí el hombre se desliza. Tiene claro entonces que no es Dios el primer lugar en su corazón, eran sus riquezas el primer lugar en su corazón. Siempre he pensado que todo lo que Dios nos da, nosotros tenemos que buscar darle una finalidad, un uso que sirva a los que están en nuestro entorno. Amén. En alguna parte, en Lucas 16, en los versos del 9 al 13,
el Señor nos narra la parte final del administrador injusto, que mediante triquiñuelas le logra solventar las ganancias a su señor, y concluye en el 9 y dice: yo te digo, ganad amigos por medio de la riqueza injusta, para que cuando falten estas reciban en las moradas eternas. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Yo creo que todas las riquezas que nosotros podamos tener en este mundo de alguna manera son injustas. Porque siempre que hacemos un trato comercial para tener una riqueza, de alguna manera buscamos lesionar al otro. Cuando tú vas a comprar un aguacate, que es lo primero que le dices al pobre aguacatero: bájamelo. Muy caro. 9 barras, muy caro. 7. ¿Sí? De alguna manera, siempre, por más que queramos, las riquezas que llegan a nuestras manos tienen algo de injusticia. Y lo que Dios nos está diciendo: con esa riqueza que yo te doy, haz buenas obras. Haz algo que sea provecho para los demás. No hagas como el hombre de la parábola. No almacenes todo tu grano en exceso que te di para ti solo, ¿verdad? Piensa en Toribio, tu vecino. El local tuyo tenía buena agua y por eso tu cosecha fue abundante. El local de él no tenía buena agua y su cosecha fue poca. Coge una parte de esa cosecha y dile: Toribio, para que pases este mal momento, vende esta cosecha, esta parte de la cosecha que te estoy regalando, y vive. ¿Cierto? Pero no, ese no fue su criterio fue todo para mí. Entonces Jesús nos recalca mucho que debemos, con las cosas que Dios nos da, con las riquezas que Dios nos da, buscar hacer buenas obras. Dios no nos las da para nuestro solo disfrute, nos las da también para que hagamos buenas obras con ellas. En estos días hablaba con un joven que me está ayudando en mis problemas de salud, y él me decía: la riqueza más importante es la salud. Y algo de cierto tiene en eso, ¿no? Tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener los mejores estudios, puedes tener la mayor prestancia en la sociedad. Todo el mundo te admira, todo el mundo: don Roberto, ¿dónde está don Roberto? Por aquí, Roberto, por allá, Roberto. Perdón, Roberto, te cojo aquí. ¿Sí? Pero si yo no lo quiere Dios, estás enfermo, ¿de qué te sirve? Alguna vez lo narré y quiero repetirlo porque me pareció tan importante el testimonio de un evangelista pentecostal. Un hombre muy humilde y un hombre muy rico lo llamó a que orara por su esposa que estaba enferma. El evangelista entró en la casa del tipo y quedó anonadado con la esplendidez que había ahí. Subieron a la segunda planta, a la habitación de ellos, y dice una frase: esa habitación sola es más grande que mi casa. Tenía de todo, una sala de estar ahí interna para si querían, con su televisor bien grande panorámico, una buena ventana con una excelente ventana, y en medio de todo eso una cama espléndida que parecía un estadio de fútbol, y en medio de ese estadio de fútbol una pequeña mujer consumida por la enfermedad, muriendo. Y esta mujer le pide al evangelista que se acerque, y él se acerca a ella, y su voz es tan débil que le tiene que decir: venga para que le hable al oído, porque no tengo muchas fuerzas. Y lo que ella le dice al evangelista es: dígale al Señor que solo lo quiero a Él. Y eso desbarata por completo todos los planes del evangelista. Él siente en su corazón que no tiene que orar por la salud de esta mujer, sino que tiene que orar conforme a lo que ella le ha dicho en su corazón. Y ora para que el Señor sea la riqueza verdadera en el corazón de esta mujer. No oró por salud, oró por eso. Y se fue. Y al cabo de algunos meses lo llamó el esposo a decirle que su esposa se había restaurado. Pero ¿qué pasa cuando perdemos la salud?
Perdemos todo. Tienes unos hijos bien educados, de pronto están en Harvard, estudiaron en tal parte, están en tal otro país, ganando bien, están bien ubicados los muchachos. Como en el caso de ella, tiene un esposo que te ama tanto, que te tiene una casa espléndida, te tiene tu propio castillo. Pero eso no es tuyo. Y ella sabía que estaba a punto de encontrar con la muerte. Y encontrando con la muerte, ¿a quién le quedaba? Dios. Entendió que toda esa riqueza que ella había podido disfrutar, quizás como pide Jesús en su palabra, con la riqueza injusta hizo muchas buenas obras. Quizás ayudó a muchos niños del pueblo que no tuvieron cómo estudiar para que estudiaran, y muchos son hoy profesionales gracias al dinero que ella dio generosamente para que esos jovencitos estudiaran. Pero no puede quedar. Pero Jesús dice que eso sí queda porque agrega riquezas en los cielos, donde ni la orina ni el orín ni la polilla corrompe. Okay. Entonces, ¿qué tan importante es la salud? ¿Qué tan importantes son las cosas que necesitamos? ¿Qué tan importantes son las cosas que a mí me adolecen, que a mí me llegan? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde pongo yo realmente lo que considero prioritario para mí? Tantas cosas pueden ser riquezas para nosotros. Un compartir. A mí me llama mucho la atención las bodas de Caná, y les voy a leer la parte. Está en Juan 2, del 1 al 10. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay una gran controversia dentro del pueblo cristiano, porque ¿cómo así que Jesús iba a hacer vino para que unos tipos se emborracharan? Y el otro día, escuchando una prédica, la que oye mi esposa, escuché que la versión que el pastor leía decía, decía claramente, que es cuando ya están borrachos, entonces saca el inferior. Y yo le invito a que usted busque la palabra, lo que dice en griego y lo que traduce en griego. ¿Y por qué Jesús hizo este milagro? Porque Él dice que todo lo que hace es conforme al Padre. Entonces, conforme al Padre estaba que esas personas compartieran, compartir en comunidad con los tuyos, compartir en comunidad y en amor con los que amas. Eso es agradable a Dios y eso es riqueza. Para mí el 2025 me dejó una gran riqueza, que fue la felicidad de mi hija. Nada puede cambiar lo que yo pude ver ese día en sus ojitos. Para mí es muy importante. Pueden decir unas cosas o las otras, pero para mí es muy importante haber visto la felicidad de sus ojos. Eso es una riqueza que podemos tener. Comparta con los suyos. Comparta con los suyos. No se aísle de su familia porque usted es más santo que los demás y los tenga alejados. Reúnase con ellos. Son los que ama y son quienes lo aman a usted realmente. De pronto, en un momento de necesidad, muchos de la iglesia no estarán a su lado, pero los que lo aman estarán.
a su lado. Amén. Solo queda hasta el punto final, nos queda Dios. En mi caso particular, cuando Dios me quitó la salud, con este problema en la pierna, y después me quitó las finanzas y me dejó sin un peso, pude entender muchas de las cosas que dice el apóstol Pablo. Él concluye en el libro de Primera de Timoteo, en Filipenses 4, del 2 al 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y para todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no atravieso ese desierto, ¿cómo voy a aprender esto? Así es. Esa es la importancia de dónde ponemos nosotros nuestra riqueza. Hay una canción, hay una alabanza que se llama, quiero recordarla por aquí, creo que la anoté, El Millonario. Es de mi amigo el millonario. Narra la historia, y por lo que le he visto a este cantante cristiano, casi siempre son anécdotas que le han pasado en su vida. Él vive en Medellín y narra la vida de un enfermero auxiliar que trabaja en un hospital, y es tanto su amor por Cristo que no puede dejar de estar orando por los enfermos con los que él tiene que avisar. Y las autoridades del hospital lo critican y le aseguran que lo van a botar por estar haciendo eso, porque estaba violando la libertad de expresión de los enfermos, de sus familiares que de pronto no quieren saber nada de Cristo. Y él se ponía a orar por Cristo, por las personas. Y la canción dice que este señor no le importaba su motico vieja que andaba por las calles de Medellín para llevar el evangelio con su Biblia destartalada, y que su mayor riqueza era su desayunito con café con leche y un pan. Pero que él tenía una gran riqueza, y su riqueza era Cristo. Yo siempre que oigo esta canción, me trae a la mente al hombre que Dios me dio para que yo lo sustituyera, Aurelio Cepeda Ariza. Una persona que se entrega, una persona que tiene claro que su finalidad no es hacer dinero en esta tierra, sino realmente su finalidad es Cristo. Y esa debe ser nuestra mayor riqueza. Porque si nuestra mayor riqueza es Cristo, tenemos la vida eterna. ¿Qué más queremos? Te puede dar los hijos más brillantes, te puede dar el dinero más grande, te puede dar el cónyuge más encantador, que te cuide, que te dé todo lo que necesitas, te puede dar lo uno, te puede dar lo otro, pero un día vas a morir. Y ese día, hijo, dinero, prestigio, constancia, se queda aquí. Y vas desnudo a la presencia del Señor. ¿Y qué vas a tener si tu mayor riqueza no es Cristo? El pastor Wilkerson, Gary Wilkerson, y esta vez no fue como siempre, que el Señor me ha hablado a través de ellos, sino que Dios primero puso esta enseñanza en mi corazón, y casualmente el 16, el viernes, que leí el devocional, tenía que ver con eso. Él escribía algo que tituló Descansa en Él. Decía el pastor Gary: bajo presión la mayoría de nosotros ensayamos nuestra necesidad una y otra vez. Si tan solo tuviera esto, si tan solo pudiera trabajar en esa debilidad. O sea, está hablando no tanto a veces de las cosas
físicas que necesitamos, a veces de las habilidades que queremos vencer para ser los cristianos gloriosos que queremos ser. Sin embargo, Jesús nos dice que no nos fijemos en nuestra necesidad, sino más bien en nuestro proveedor. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es el pasaje de Mateo 6, 25-27 que ya leímos en nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando las cosas parecían imposibles para el rey Asa, se obsesionó con su proveedor, no con su problema. Cuando el reino se vio rodeado por un enemigo enorme sin esperanza a la vista, Asa oró en 2 de Crónicas 14, del 9 al 12. Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Jesús nos muestra que debemos dar gracias en medio de nuestra situación, frente a las multitudes hambrientas, con tan solo un puñado de peces y panes. Jesús dio gracias y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Está en Juan 6:11. Jesús dio gracias al Padre incluso antes de que la necesidad fuera satisfecha y se produjo un milagro. Cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Está en Juan 6, del 12 al 14. Tu situación, mi situación, no depende de nuestros recursos, depende de los de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nos dice el pastor Pablo en Filipenses 4:19. Quizás hayas orado desconsoladamente por tu necesidad. Ahora es momento de recordar la bondad de Dios, es momento de dejar de preocuparte y en cambio darle gracias, es momento de recurrir a las fuerzas de tu familia de fe. Cuando no tengas fuerzas, ten la seguridad de que tu Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Créelo y encuentra descanso en Él. Esa es la principal importancia que tenemos por nuestras necesidades y con la suplencia de nuestras necesidades que son nuestras riquezas. Siempre, a veces vemos personas que son muy prosperadas y es imposible que en nuestro corazón a veces no nazca algo de envidia o de inquietud o de inconformidad. Oye, pero este es mujeriego, toma trabajo todo lo que quiere, es un salvaje, hace para aquí y para allá y anda en un carro que, mejor dicho, no cabe en la calle y la casa es tremenda. Yo te sirvo, Señor, tengo mi esposa, tengo mis hijos, trabajo para ellos, me esfuerzo, ¿verdad? Y la casita que tengo, apurado cabemos ahí con calzador, como dice nuestra tía Edita. El Salmo 73 nos narra esto, ¿no? De cómo el salmista, dice en el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Y no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto los soberbios los coronan, se cubren de vestidos de violencia. Salmo 73. Y en el 17 el salmista concluye, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Como el hombre de la parábola de Jesús. ¿Qué iba a decir él delante del Señor que le fue enseñado por sus padres, delante de Jehová que le enseñaron sus padres a través de la Torá, de todas las enseñanzas que le habían dado, lo que él tenía que haber hecho correctamente con sus riquezas y no lo que quiso hacer?
Y en este tema de servir fielmente al Señor, en este tema de sentir que el Señor es realmente nuestra única riqueza, Jesús es duro. Dice Lucas 9 del 59 al 60, no solamente lo del joven rico. En el 59 al 60, dice, en el verso 59 al 60 dice que uno se le acerca y le dice el Señor, sígueme. Y él le dice al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Duro. Pero más duro si entendemos lo que el tipo estaba realmente diciendo. Él no estaba diciendo que su padre había muerto. Él estaba diciendo, tengo un padre anciano que tengo que cuidar. Déjame voy y lo cuido. Cuando él perezca, le doy sepultura y vengo y te sirvo. Podría ser que 4, 5, 10 años, 15 años que Dios le diera anciano de vida. Y este hombre no sabía lo corto que era la estancia de ese precioso momento de tener al Salvador de la humanidad frente a él. Recuerdo mucho un evangelista venezolano que tuvimos la oportunidad de asistir a una de sus prédicas y él narraba un testimonio de él. Él decía que cuando comenzó a servirle al Señor y el Señor le abrió las puertas y empezaron a llamarlo de aquí de Colombia, de Costa Rica, de Salvador, de aquí, de para allá, su madre cae gravemente enferma y él no tenía con quién. Parece que era hijo único, creo, me parece. Estaba muy preocupado por el hecho de tener que irse tanto, porque obviamente una iglesia le paga un pasaje a Costa Rica y no se lo va a pagar para 1 o 2 días. Una iglesia le gasta la plata un pasaje a Costa Rica y de regreso a Venezuela, pero se lo da para la esperanza de que esté 2, 3 semanas, un mes con ellos y entonces regrese. Y él se angustiaba y decía, pero me voy todo ese tiempo y ¿qué de mi madre? Y él dice que él hizo un trato con el Señor, acordándose de la enseñanza de este hombre que le dijo a Dios, déjame ir a cuidar a mi padre hasta que muere y entonces vengo y te sirvo a ti. Él le dijo, bueno Señor, yo me voy para donde me llamen, para donde tú jales la piola, para allá voy yo, pero solo te pido una cosa, cuida tú de mi madre. Y su madre al cabo de unos años fue sanada de la enfermedad que tenía. Entonces, concluyo con lo que dijo el apóstol en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Nos dejó esta rica enseñanza. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando por así buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y usted dirá, bueno, eso será para allá para el señor Soros, ¿no? Primera Timoteo, que perdón. 6 del 17 al 19. Eso será para el señor Soros. Eso es por usted y para mí. Usted no sabe en qué momento usted tiene una riqueza que para su hermano es riqueza. Usted de pronto tiene despensa con comida y su hermano no tiene despensa con comida. Usted de pronto tiene un ingreso de una u otra forma, sea mucho o poco, y su hermano no tiene ningún ingreso. De manera que esta es la invitación que Dios nos hace hoy, a que las verdaderas riquezas, que son las espirituales, aquellas que añaden a nuestra vida eterna, sean las que tengamos en nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Esta es una lucha constante. Mientras haya vida, tendremos esta lucha en nuestro corazón, Señor. La lucha de nuestras necesidades, Señor. La lucha de nuestras carencias y de cómo suplirlas, y que si no las suples, Señor, si tenemos miedo de que si
usamos, Señor, se van a acabar y no va a haber para más, sabiendo que tú eres, como dice el pastor Gary Wilkerson, Señor, poner los ojos en el Dios de la riqueza y no en las riquezas, poner los ojos en aquel que suple y no en lo que es suplido. Te damos gracias, Señor, porque de una manera u otra, hoy primero tenemos vida y también tenemos algo en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos familia. Gracias por eso, Señor. Y gracias porque tú provees a aquellos que necesitan, Señor. Y si nosotros podemos ser instrumentos para proveer, aquí estamos, Dios, para proveer al que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.